Me dieron una cosa, en este momento yo, ¿verdad?, no tendría ningún inconveniente en morirme, no tengo ningún interés en seguir. Hoy ya la serie de molestias que tiene la vida de un viejo, sordo, medio ciego, porque soy casi tuerto, todo eso no me interesa ya, porque además he visto el espectáculo y me importa tres pepinos, ¿verdad? Pero yo tengo que vivir, porque se habla mucho del derecho a la vida, pero es que hay más, hay el deber de vivir. No vivieran ustedes peor que los que vivíamos en el franquismo y estábamos en contra, o los que tuvimos que ir a la guerra por fuerza o como fuera, ¿verdad? ¿Se gusta suicidar? No, no se gusta suicidar. Ni yo tampoco, ¿verdad? De modo que, ¿qué hace uno? Pues resistir, vivir y sobre todo aprender, reeducar. Que seas consciente, que tengas libertad interior, que te apruebes ante ti mismo. Hemos recibido de la vida una vida, ¿eh? Pues vamos a vivirla, vamos a hacernos lo que somos. Hola, ¿qué tal? Jordi, ¿no? Sí, yo soy Jordi. Te esperamos. Os he dejado aquí las páginas amarillas. Ah, bueno, vienes con un regalito bajo el Bueno, brazo, siempre no es mío, no es mío el regalito, os lo han dejado. Pasad. Está aquí el jefe. Está esperando, sí, ya está ahí sentado esperando. José Luis San Pedro, ¿Qué tal? ¿cómo estamos? Muy Encantado de bien, saludarle. Igualmente, muchas gracias. No sabía... Hombre, verdugo, no nos pinte así. No sabía que usted vivía aquí en la Avenida de la República. Más o menos, sí. Es una república muy chiquitita que coge ese descansillo de la escalera, pero es república, sí. Un poco la República independiente de su casa. Eso es. No quiero hacer referencia a ninguna marca comercial. No. Mi casa es mi castillo, pues aquí estoy. No está mal, ¿eh? Aquí en este sitio. No está nada mal, no. A mí me parece estupendo. Ahora esto está muy tranquilo, pero supongo que en verano esto se debe llenar de ingleses, de guiris. En verano procuramos no estar. Solo en invierno. Eso es. Bueno, me voy a sentar, he venido a charlar Mucho con gusto, usted. Por Dios, no se lo he dicho, pero vamos, esto está en su casa. Muy bien. Bueno, pues Veo que tiene por ahí recortes de periódicos. ¿Puedo chafardearle un poco? Sí, se puede decir. Un recorte del periódico Público. Sí. Hace poco me pidieron una cosa pequeña sobre el 15M y se lo mandé, se ha publicado. No les cobre mucho, que están pasando por un mal momento. No cobré ni un céntimo. Ah, ni un céntimo cobró. No tengo el menor interés en cobrar. Señor San Pedro, he venido a verle un poco como quien va a ver al sabio de la tribu, un poco a pedirle consejo. Es que está la tribu preocupada. Sí. Y necesitamos que alguien nos dé un poco de consejo. No sé si usted ha notado esa preocupación. Sí, yo creo que hay gente muy preocupada y alterada y preocupada. Y yo también estoy preocupado por las perspectivas de las cosas. Pero es que el proceso es un proceso mucho más profundo del que hay. Voy a empezar hablándole de una cosa igual frívola y liviana, pero es que una de las preocupaciones que tiene la tribu es el dinero. Es qué puede pasar con su dinero, con sus ahorros. Sí. ¿Qué le diría usted a la gente que tiene esa preocupación? Lo primero que pasa es que no es una de las cosas, es la cosa que preocupa a la tribu. Es decir, habrá personas que tengan menos interés por la cuestión, pero el gran valor de la tribu es el dinero. En esta sociedad tiene el dinero como referente básico. Y como dijo Marx en su día, este sistema capitalista lo convierte todo en mercancía. Y desde ese momento, pues todo el mundo prefiere tener dinero. El dinero se ha convertido de ser un instrumento de cambio
útil y hasta indispensable en una sociedad donde hay una división del trabajo, se ha convertido en un referente absoluto y total, y el valor supremo. Y lo que eran antes valores se ha convertido en intereses económicos. Una cosa es el capital y otra cosa es el capitalismo. El capital son bienes de producción y el dinero contribuye a facilitar la producción como bienes. Pero el sufijo ismo, fíjese usted, que estropea las cosas. Un señor es paternal y está muy bien, muy agradable. Es paternalista y le hemos fastidiado. Es un señor oportuno y que es simpático, siempre cae bien. Es oportunista, no. El capitalismo es el abuso de poder por el capital. El convertir el capital en referente total. Y entonces, pues nos arriesgamos a lo que está pasando, que en este momento la obsesión de la llamada Europa unida, donde hay 27 países que no están unidos, ¿verdad? Esa obsesión es la crisis financiera. ¿En qué consiste, reducido a sus términos elementales, la crisis financiera? Consiste en que hay unos deudores, unos países deudores, y unos países acreedores, en los que dominan unos ricos acreedores. Los acreedores exigen a toda costa que le den su dinero para ellos. Y para eso, si es preciso, que los países deudores ahorren, recorten, etcétera, ¿verdad? Es decir, renuncien a gastar. Pero lo que pasa es que si no se gasta, no se produce. Es decir, hay que gastar en alimentación, hay que gastar en consumo, hay que gastar en inversión, porque si no se invierte en un negocio no se gana nada con el negocio. Y si se obliga a estos países a restringir sus economías con ahorros, entonces tampoco van a poder pagar. Y ahora viene otra cosa más extraordinaria todavía, que es la siguiente. En los países pobres, en general, los gobiernos han sido votados por los pueblos. Y entonces parece lógico que esos gobiernos debían defender la tesis de que el dinero debe estar, como ha estado siempre, porque es un instrumento, el dinero debe estar al servicio del trabajo y de la producción para poder facilitarlo. Pero resulta que los gobiernos, los 27 gobiernos europeos, están favoreciendo a los ricos y al dinero de los ricos y a los banqueros en contra de los pueblos que les han votado. ¿Cómo es posible que a eso se le llame democracia? Porque evidentemente son gobiernos elegidos, pero no representantes del pueblo. Y la cosa es más sangrienta todavía cuando resulta que todo el mundo está de acuerdo en que la culpa de la iniciación de la crisis es culpa de los banqueros. Empezó en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y entonces se ha hecho algún gesto, no digamos ya de sanción, de castigo, de culpabilidad, sino al menos de reforma del sistema. Y se han impuesto a los bancos regulaciones para que no puedan hacer operaciones irresponsables. No se ha hecho en casi ningún sitio. 27 gobiernos europeos están ahora al dictado de lo que dicen 3 agencias de regulación de riesgos. Y no hacen nada por cambiar el sistema financiero que sigue operando como operaba. Estamos hablando de términos macroeconómicos, pero ¿qué le diría usted a una familia modesta o a una familia de clase media que igual toda su vida han trabajado de una manera honrada, que han podido hacer, pues eso, un pequeño capital, como usted dice, y ahora lo ve peligrar o dice, igual en el banco no lo tengo seguro, ¿qué hago con esto? Evidentemente. ¿Cómo le tranquilizaría? Ay, mire usted, es muy difícil contestar a eso porque depende de cómo somos. Mire usted, uno de los grandes problemas es que nos educan muy mal. Nos educan para ser productores y consumidores, para ser súbditos, no para tener pensamiento propio. Si se tiene pensamiento propio, se puede resistir bastante hasta cierto punto, porque claro, hay límites, hay necesidades biológicas que hay que satisfacer, hay que comer, hay que dormir, pero una vez satisfecho ese nivel, digamos, puramente animal, ¿verdad?, basta ya muy poco. Si se tiene una formación intelectual, una formación de pensamiento propio, que le convence a uno de que debe vivir y mantener su vida, sostenerla con dignidad y hacer frente, por lo menos, en la compañía de sí mismo, de no desesperarse.
Esto que están hablando ahora mucho de la austeridad es muy triste cuando nos la imponen, pero no cuesta ningún trabajo cuando se tiene. Mire usted, yo por ejemplo, bueno, usted me ve en este ambiente es lujo para una familia como esa, ¿verdad? Hombre, lujo, yo he visto más lujo en otros sitios. Esto no está mal. No, ya lo sé, pero quiero decirle a usted que no hace falta demasiado. Pero claro, diga usted eso a un padre que está parado, ¿verdad? Que después de haber trabajado muchos años, que no encuentra dónde colocarse, que se encuentra humillado, dolorido, incómodo, diciendo, pero bueno, ¿pero por qué no tengo yo trabajo si todavía tengo fuerza y todo eso? Y tengo que venir a la mesa y sentarme delante de mis hijos y de mi mujer, que me quieren y que me adoran, pero que me ven que no hago nada. Es tristísimo eso. Yo me pongo a veces en la situación del parado y verdaderamente es profundamente amargo, ¿verdad? ¿Qué quiere usted que le diga? Hay otra cosa, hay otra solución que es la de los consuelos de la religión, ¿verdad? Como yo en eso comprendo que haya quien se consuele, pero a mí eso no me consuela nada, porque me tiene sin cuidado, ¿verdad? Pues resulta que eso no lo recomiendo. Yo recomiendo ya más bien el estoicismo, es decir, hay que aguantar esto. ¿Por qué? Porque hay que vivir con dignidad. Y si nos han dado la vida, tenemos que seguir viviéndola. Yo le diré a usted más. Le diré una cosa. En este momento yo, de verdad, no tendría ningún inconveniente en morirme. No tengo ningún interés en seguir. Lo que pasa es que quiero a mi mujer, sé que le hago falta, sé que le conviene y estaré todo el tiempo que haga falta. Pero hoy ya la serie de molestias que tiene la vida de un viejo, sordo, medio ciego, porque soy casi tuerto, y con otros inconvenientes que no voy a describir. Todos esos inconvenientes, ya todas las mañanas me tengo que levantar y además de ponerme la camisa y el tal, me tengo que poner las muelas, me tengo que poner los ojos, me tengo que poner las orejas, todo eso no me interesa ya, porque además he visto el espectáculo y me importa tres pepinos, ¿verdad? Pero yo tengo que vivir, porque se habla mucho del derecho a la vida, pero es que hay más, hay el deber de vivirla. Hemos recibido de la vida una vida, ¿verdad? Pues vamos a vivirla, vamos a hacernos lo que somos. Pero claro, dar estos consejos a una persona que no come y que sobre todo que sus hijos no comen es casi una burla, ¿verdad? Y yo por eso usted me dice, ¿qué le diría yo a esa familia? Pues le diría que si puedo les daría algo, y por lo menos palabras y un abrazo, pero comprendo que eso es terrible. Bruselas asegura que España ya ha superado los 6 millones de parados. Vuelve el miedo a la prima de riesgo y al alza por encima de los 380 puntos básicos. Hoy es un día, otra vez, difícil de mercados. El año en el que estamos aún será duro. Será peor que 2012 para la economía española. Y finalmente llega el recortazo sin alternativa. Resurge la sobra del rescate. Una recesión prolongada y dolorosa. Ahora por la economía prácticamente se justifica todo. Incluso las últimas encuestas ya empiezan a decir que el ciudadano está aceptando los recortes, incluso los ve necesarios. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe a que somos masoquistas, a que somos conformistas o a que somos responsables? No, se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Tenemos un poquito de culpa, los medios de comunicación, en ese estado de acojonamiento. Mire, a mí la palabra culpa, que está muy explotada por la Iglesia y que sirven para dar miedo desde el punto de vista religioso, ¿verdad? No creo que somos tan culpables. Mire usted, la Iglesia, no el pensamiento religioso, la Iglesia como institución, ¿verdad? Es una rémora para el progreso humano.
¿Por qué? Pues porque es dogmática esencialmente. La Iglesia no puede permitir el pensamiento libre. Lo dice el Papa. El Papa dice siempre, eso es relativismo. Claro, se queja del relativismo porque él es absolutista. Y el dogma es el dogma. La Iglesia es el arquetipo del razonar al revés. Es decir, primero se cree en Dios y luego se inventa el Dios que conviene, se le atribuyen los atributos y las formas y tal, o se inventan 10.000 dioses como en otras religiones o lo que sea. Pero primero se cree y luego se razona. El hombre libre primero razona y luego se cree lo que ha razonado. Mire, todos dependemos de todo. En el cosmos, todos dependemos de todo. Y nuestros movimientos y nuestras actitudes, en gran parte, son resultado de influencias inmediatas sobre nosotros mismos. Muchas veces se dice, hombre, no, este asesinó, pero había que ver, mató a su madre. Dice, sí, pero había que ver cómo era su madre, ¿verdad? Claro, todo es un poco relativo. Lo de la culpa, responsabilidad, prefiero decir responsabilidad. El mensaje de vais a vivir peor que vuestros hijos puede ser también una trampa para que nos vayamos acostumbrando al recorte. Es el miedo, es la trampa del miedo. Porque, ¿por qué peor? ¿Qué quiere decir peor? ¿En qué sentido? Decimos peor, ¿en qué sentido? Normalmente ahora se dice en el sentido de tener menos cosas, de no vas a poder acceder Por ejemplo, ¿no vivieran ustedes peor que los que vivíamos en el franquismo y estábamos en contra? O los que tuvimos que ir a la guerra por fuerza o como fuera, ¿verdad? No, peor que eso no. Pero se puede vivir peor. Pero también la vida le prepara a uno. La vida, ¿cómo se prepara eso? ¿Se gusta suicidar? No, no se gusta suicidar. Ni yo tampoco, ¿verdad? De modo que, ¿qué hace uno? Pues resistir, vivir y sobre todo aprender. Mire usted, si somos libres de pensar, es más libre un libre pensador dentro de un calabozo que el guardia que lo custodia. Porque el guardia está defendiendo lo que no es suyo y fastidiando al que es suyo. Y no es libre, el guardia no es libre. El que es libre es el de dentro. Mire, hay una anécdota preciosa que la contaba Salvador de Madariaga en un libro suyo que se llamaba España, se publicó allá por los años 30. En tiempos de la República, en Andalucía, una época de tal, hay elecciones, tal, y entonces el capataz de un cortijo va a hablar con los jornaleros parados que están en la plaza y tal igual, y les dan un duro o 2 duros para que voten por el del cacique. Y a uno de esos que le dan un duro o 2 duros, coge los 2 duros, se los tira al mandadero y le dice, en mi hambre mando yo. Es de lo poco que se puede decir al hambriento. Por lo menos que en tu hambre mandes tú. A mí eso lo he contado mucho y lo he dicho en mis clases, me impresiona mucho. ¿Qué se le puede decir a un hombre que está en nada, verdad? Pues que seas consciente, que tengas libertad interior, que te apruebes ante ti mismo, con razón. El paro entre los españoles que tienen un título universitario se ha triplicado. Miles de estudiantes contra los recortes y las subidas de las tasas. Además, las becas no llegan. Muchos llevan acampados aquí 4 días. No nos vamos, nos echan. En busca de un futuro laboral, Tienen que hacer las maletas. ¿Pertenecemos nosotros a una generación más temerosa, que tiene más miedo que, por ejemplo, la suya? No, no creo que más, no creo que más, no. Lo digo porque, yo lo digo porque, claro, su generación ha vivido una guerra, ha vivido una posguerra, ha padecido una dictadura. Claro, igual nosotros somos unos blandengues, que a la primera crisis de turno o a la más fuerte que nos ha caído, ya estamos como, Mire, voy a cuidar lo mío. Yo les deseo que no pasen por lo mismo, pero si tuvieran que pasar por lo mismo harían lo que nosotros, sobrevivirían. Mire usted, ¿qué hacía uno en la dictadura cuando no era partidario? Como yo y mis amigos, ¿verdad? Pues vivíamos una doble vida, como los cristianos en Roma, en las catacumbas. Por la mañana salíamos, nos íbamos a la oficina a ganar nuestro trabajo tal, y por las tardes nos reuníamos, conspirábamos en la medida que podíamos, mandábamos cartas a Le Monde o informes por ahí o al extranjero o hacíamos cosas de esas. Se sobrevive. No creo que sea una generación peor, no, al contrario. Mire, hay ya reacciones estimables, ¿no? Hay reacciones. Mire usted, una cosa que parece muy secundaria, pero
que el 15M haya cruzado el océano, que haya plantado sus tiendas en la escalera de la Catedral de San Pablo en Londres. Y en Wall Street, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Sí, lo que pasa es que es curioso que seguramente el movimiento ciudadano más potente que hemos tenido en este país en los últimos años, que ha sido el 15M, luego han venido unas elecciones y ha arrasado el Partido Popular. ¿Esto cómo lo vive usted? Bueno, porque nos educan para lo que he dicho al principio, ¿verdad? Mire usted, las elecciones es que llega un momento en que la gente vota por razones más viscerales que otra cosa. Sobre todo, mire usted, lo que pasa con estas elecciones, en mi opinión, no es que ha ganado el PSOE, es que perdió totalmente no es que ha ganado el PP, es que perdió totalmente el PSOE. El PSOE, como no fue realmente socialista nunca, como perdió la ocasión de ser socialista, como hizo concesiones a todo, a la Iglesia, a la riqueza, a los bancos, a todo lo demás, pues claro, desencantó a la gente. Y entonces la gente llega un momento que dice, bueno, estos no me resuelven nada, a ver los otros. Porque es otra perspectiva, no es solo el miedo a lo que hay, es la ilusión o la esperanza en lo que puede haber. Que luego se equivoca uno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que, mire, para poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Con todos los seguidores que usted ha conseguido, pues gracias a su implicación también en el movimiento 15M, ¿no ha venido ningún partido político a hacerle una oferta, a intentar ficharle? No, yo creo que me conocen, no. Lo digo porque el PSOE busca líder ahora. Mire usted, cuando terminó la primera legislatura, la de la Constitución, se disolvieron las Cortes y se volvió a convocar, etcétera. Y entonces sí me ofrecieron ir por el PSOE, precisamente, me ofrecieron ir por Madrid como independiente, pero en la lista. Yo no quise, a mí no había visto aquello y no me interesaba. Tengo entendido que usted fue senador. Sí, yo fui senador. En aquel momento tenía un interés porque fue la época en que se estaba haciendo la Constitución. Y tuvo utilidad porque en el Senado hubo unos cuantos especialistas en derecho político, algunos nombres que recuerdo, y realmente hicieron una labor muy buena en la que no he intervenido yo porque soy un ignorante en esas cosas. Y acepté el ser senador porque comprendí que era un momento histórico en que había que hacer algo y como me dijo un amigo mío, si te ponen un martillo en las manos para clavar clavos, pues tienes que ponerte a clavar clavos. E hice lo que pude. Pero la vida del político a mí no me interesa, no me produce satisfacciones. Ahora vemos a muchos políticos que dicen, yo no haría esto, pero es que no hay más remedio. ¿Cómo es posible que ahora la política que se hace sea la del no hay más remedio? ¿Qué tipo de política es esa? Yo le diría lo que le diría al juez que dice yo no puedo autorizar esto porque no soy partidario del aborto. Pues deje usted la judicatura. Le diría al político, deje usted de ser político, no haga usted lo que cree que no debe hacer. No lo haga usted. Lo que pasa es que, claro, le conviene a usted más hacerlo y seguir a gusto en el machito. No, ese truco no vale. Nunca antes una empresa había perdido tantísimo dinero en España. Nuevo escándalo de la CAM. Bankia. El fraude de las preferentes. Se confiaron en las promesas de Bankia. Un agujero contable de 19.150 44 millones de euros. Multimillonarias indemnizaciones que se llevaron sus antecesores. Cajas y bancos a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. Los bancos españoles nacionalizados. ¡Ya está bien de robar!
¿Qué le parece que el máximo responsable de una entidad financiera que además ha recibido dinero público para sanear sus cuentas esté cobrando al cabo del año más de 2 millones de euros? Y no digo nombres porque esto ha salido hace un rato. No lo diga usted, están publicadas, de modo que no se moleste en decirlo. Mire usted, eso lo único que muestra es las deficiencias del sistema. Y una vez más, demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa. Hombre, pero el pueblo vota, ¿no? Vuelvo a lo mismo, vota, pero vota sin libertad de pensamiento, influido con los medios que dicen de difusión, que son de persuasión. Los medios de persuasión, ¿verdad? La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Durante los anuncios, claro, igual se anuncian bancos, que en el fondo nos están subvencionando que nosotros podamos hacer este programa, mientras les criticamos. Claro. Es súper subversivo esto. Sí, bueno, pero mire usted, eso se explica también, ¿verdad? Yo me acuerdo que a veces se decía en la universidad, en los tiempos que iban policías a las clases, sí, ¿verdad? Iban policías a las clases, informaban y tal. Y bueno, las autoridades entonces decían, bueno, que digan lo que quieran, porque gracias a que Aranguren y Tierno Galván y San Pedro y Telotro y unos cuantos dicen cosas poco galantes con el régimen, damos la sensación de que hay libertad. De modo que encima les hacemos un favor. O sea, diciendo esto, a pesar de que ahora puedan venir unos anuncios donde pueda haber una entidad bancaria, bueno, forma parte del sistema. Claro, forma parte del sistema. Bueno. El sistema es muy listo. Otro hecho. El nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, trabajaba en Lehman Brothers. Sí. Bueno, mire, yo en eso no comprendo que podía haberse evitado quizá, pero lo que quiero decir es que yo trabajaba en un banco también y aquí me tiene usted. Y no me va usted a condenar por eso. Usted fue directivo del Banco Exterior de España. Sí. ¿Ya tenían los sueldos que tienen ahora los directivos de la banca? Pues mire usted, creo que no. Honradamente creo que no tanto. Honradamente creo que no tanto. Y yo estaba bastante bien informado, ¿verdad? Hombre, vivían bien y mucho mejor que los empleados y todo lo que usted quiera. Pero estos desafueros, pero bueno, ¿qué sentido tienen esos sueldos, verdad? De unos señores que no tienen tiempo ni de comérselos, ¿verdad? Pero no, ¿por qué? ¿Por qué que juega ahí? Juega ahí el prestigio entre los demás, a ser más que el otro, a tener más que el otro. Esas mezquindades. Y vuelvo a decir, si el dinero es el dios del sistema, es el referente total, bueno, pues quiere decir que está uno en lo más alto del cielo del dinero. Pero eso, pero además yo le tengo que decir una cosa también, que yo estuve unos años en el banco, es verdad, pero gracias a mi talento, a mis condiciones personales, a cosas que me etcétera, conseguí pasar 14 años o 10 años, ya no me acuerdo cuántos, ¿verdad? Y salir de allí sin saber una palabra de operaciones bancarias. Y usted dirá, ¿y eso cómo es posible? Pues porque hacía de todo lo que no era bancario, hacía las memorias anuales, escribía las publicidades, hacía discursos para el presidente, cosas de esas. Y como ya se acostumbraron a verme así y yo les resolvía todo lo que ellos no sabían hacer, pues entonces ya me dejaban esas cosas y decían, no, esto para San Pedro, esto son cosas de San Pedro. Pero jamás se les ocurrió encargarme una operación mercantil, yo no sabía una palabra de eso. No me interesaba. ¿Cómo se explica que un gobierno prefiera salvar a un banco que a una persona que tiene una hipoteca y que no puede pagarla? Pues porque el banco manda mucho más que la persona y manda mucho más sobre el presidente del gobierno que el presidente del gobierno con sus obligaciones con las personas. Es evidente. ¿Pero tan difícil es meterle mano a la banca? Bueno, no es que sea difícil, es que no quieren hacerlo. No, yo creo que no es tan difícil. Ha habido planes hasta de nacionalización bancaria. Y sin llegar a la nacionalización, por lo menos, de regulación de las operaciones de otra manera, ¿verdad?
pero no lo hacen. Es normal que el ciudadano esté cabreado cuando dice, joder, yo lo estoy pasando muy mal, no llego a final de mes y en cambio escucho que con dinero público se está salvando lo que otro ha hecho muy mal y que además al final está cobrando más de 2 millones de euros al año. Mire usted, no es normal cuando se piensa en los valores de la justicia, de la equidad, de la solidaridad humana, de la libertad, de la fraternidad, pero si se piensa en los intereses de lo que gana una profesión y de otra profesión, pues es normal. Si usted tiene el dinero como referente total, usted justifica la rentabilidad de lo que hace. Y es mucho más rentable lo que hace el banquero para el banquero que lo que hace el otro para su vida. Para pagar su hipoteca. Claro. Que no puede pagarla, pero claro. Resulta más rentable salvar al banco. Claro. Ya. Claro. ¿Más rentable para quién? ¿Qué sirve? ¿Qué utiliza usted como referencia para decir está bien y está mal? ¿Qué es rentable? Pues como en esta sociedad todo es mercancía, pues entonces se dice, pues nada, no. Le voy a dar un dato del último año, de 2011, uno de los años del apogeo de la crisis. Hay una estadística que dice que los más ricos ganaron un 6% más respecto al año anterior. ¿Cómo interpretamos esto? Hombre, pues porque el sistema está hecho para que ganen los más ricos. Pero si esto, mire usted, es como la ruleta. En la ruleta gana siempre, a largo plazo, gana siempre el banquero, la banca siempre. Es un negocio. ¿Y cómo lo podemos hacer para repartirlo un poquito mejor esto? Porque ha sido un año que la gente lo pasa muy mal. Mire usted, hay que quitarles el poder. Hay que quitarles el poder. Lo que pasa, y esto ha pasado a lo largo de la evolución constantemente, es que viene una revolución. No es que yo la desee, porque desgraciadamente se desmanda porque no somos civilizados y no tenemos cauce de resolución de los conflictos sin violencia, ¿verdad? Pero si viniera una revolución y entonces los que ahora son banqueros se convirtieran en poceros o en lo que fuera, y los otros tal, al poco tiempo los de arriba se convertían en los banqueros de antes, porque el poder emborracha. El poder es muy peligroso. Yo no me ha interesado jamás el poder. Mire usted, era yo catedrático y era el más antiguo de mi sector, ¿verdad? De instructor. Y vino una disposición allá por los años 60, por ahí, diciendo que iban a hacer departamentos dentro de la universidad y que el más antiguo, no sé qué, sería el jefe del departamento. Me apresuré a decir que yo renunciaba a ser jefe del departamento. No me gusta mandar sobre los demás, no me gusta el poder, no me interesa y no me divierte conseguir nada por poder. Pero no es lo frecuente. Y entonces lo que pasa es que viene una revolución, los de abajo suben arriba y cuando están arriba se convierten en lo que eran los de arriba de antes. Y ya está. Pues entonces, ¿cómo lo arreglamos esto? Pues mire usted, si le interesa mucho el asunto, procure ser de arriba. Y si no, pues haga lo que yo, que siendo de abajo, que lo soy, ¿verdad? Dentro de una medida, es decir, yo vivo bien, para mi manera de ser vivo bien, para la manera de ser de personas que me conocen, soy un tío tonto que no ha sabido aprovecharse, ¿verdad? Porque he tenido ocasiones. Pero bueno, pero a mí eso no me interesaba. Es decir, yo valoraba más otras cosas. La estimación de usted, por ejemplo, y de personas como usted. Que se la tengo, ¿eh? Bueno, pues por eso, pues ya está. Usted que es profesor de economía, si yo hiciese un examen con usted, me tuviese que aprobar o suspender, y yo le justificase la crisis actual en España diciéndole los responsables son los españoles que han vivido como nuevos ricos por encima de sus posibilidades, ¿me aprobaría o me suspendería? Yo le suspendería. ¿Por qué? Porque de verdad no se puede vivir por encima de las posibilidades. Hombre, igual a base de crédito y a base de estas cosas sí que uno puede vivir por encima de sus posibilidades. Utilizando las posibilidades que son el crédito, ya no vivo por encima de las posibilidades, sino que aprovecho las posibilidades. Ojo. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Los responsables, los banqueros, pero mire, son más responsables todavía los gobernantes posteriores al 68, 1968. Lo que pasó en París en el 68 y al mismo tiempo en Berkeley y pasó en los países del este y todo aquello produjo, y vuelvo a mi tema, un miedo espantoso en las derechas de entonces.
Y entonces fue cuando las derechas de entonces, representadas sobre todo por la señora Thatcher y por el señor Reagan, empezaron a hacer todo esto que se ha llamado luego el neoliberalismo, que es una cosa vieja, porque cuando... ¿Por qué le ponen neo? Ponen neo, claro, eso demuestra que es viejo. Cuando una cosa es vieja de verdad, que digo, ay, es nueva de verdad, no hay que avisarlo ni anunciarlo, se ve. Pero cuando es una vejez y quieren venderlo como nuevo, le llaman neoliberalismo. Y entonces viene de ahí la libertad del mercado, el mercado lo resuelve todo, el mercado es sabio, etcétera. Muchos no nos lo creímos nunca. Yo tengo ahí mis libros que lo he publicado, como otros, y combatimos esa idea, pero éramos menos y no teníamos el portavoz, ni la propaganda, ni nada. Pero, ni al político, seguramente, que encabezase todo eso. Ni al político que encabezase todo eso. Claro, no. Ellos tuvieron miedo y se atrincheraron en el mercado. Bueno, pues ahora, ¿qué ha pasado? Que se han pasado de rosca y en el aspecto financiero el mercado se ha cargado la cosa y ya está. Las ventas del comercio cayeron un 12,6% en septiembre. Volvemos a perder poder adquisitivo. Si los precios siguen siendo prohibitivos. La venta de coches cayó en octubre un 22%. Lo que se ha desplomado es la venta de pisos. Hacen falta reformas adicionales. Hay tantas ansias por vender. Todo para estimular las compras que este año han caído. ¿Se acuerda cuando Sarkozy dijo aquello en el 2008, cuando estalló la crisis, lo de Lehman Brothers, que dijo... Hay que refundar el capitalismo. Sí. Se tiene que estar descojonando en casa, ¿no? Con Carla claro, Bruni. Y además lo refunda y sale igual. O peor. O peor, sí, también tiene usted. Sí, usted es un optimista. Usted es un optimista porque a mí, si sale lo peor, es que se hunde antes. Ah, usted quiere en el fondo que todo esto se hunda. No, yo no quiero, pero es que se va a hundir. Si está hundido ya, mire usted, pero vamos a ver, tenemos que comprender que algo mucho más grave que la crisis está en juego. Y ese algo es la decadencia del sistema. El capitalismo, repito mucho, está agotado. Fue fantástico cuando empezó a crearse hacia el siglo XV por ahí. Ahí puso en movimiento unas fuerzas productivas extraordinarias, y supuso la dispersión por el planeta entero de los navegantes, los conquistadores, la América, etc. Y propuso nuevas ideas, cambió la organización teológica de las universidades en otras instituciones, la razón empezó a funcionar, etc. Hizo grandes cosas, pero se creó para una situación del mundo que hoy ha cambiado. Y ahora ya no funciona. Y si el capitalismo está agotado, ¿qué es lo que viene? Mire usted, esto es como si estuviéramos en un castillo medieval y yo le dijera a usted que el feudalismo ya no funciona porque ahí se han inventado los cañones que se cargan los castillos, etc. Y usted me diría, ¿y a dónde vamos? Yo le diría a usted, pues no lo sé. Tengo mis ideas sobre el asunto, pero no lo sé. Por de pronto, si no me importa decir estas ideas con riesgo, si dentro de 50 años resulta que me he equivocado y me lo dicen, lo reconoceré. Pero por de pronto, hoy, de los sectores de la sociedad distintos que funcionan, el que se mueve en adelante rápidamente es la ciencia. Usted piense, solamente le pondré una idea. En el siglo XV se produjo, entre otras muchas cosas muy importantes de cambios, se produjo la aparición de la imprenta. La imprenta fue algo extraordinario. Gracias a la imprenta se pudieron difundir nuevas ideas en contra de las ideas dominantes, empezó a aplicarse una razón humanista y no una razón teológica, etcétera, etcétera. Cambiaron los usos, cambió todo. Ahora tenemos una informática y unos medios electrónicos y del Internet y de comunicación y del móvil y de medios que no existían hace 60 años. Y, sin embargo, seguimos funcionando con instituciones atrasadas. La Iglesia está petrificada en el siglo XVI y de ahí no sale. La economía de los neoliberales se basa simplemente todavía en postulados del siglo XVIII. La política representativa, estamos viendo, como acabo de decirle a usted antes, que no funciona, porque los pueblos votan, pero votan contra su propio interés y consiguen gobiernos que están contra ellos. De modo que esos tres sectores, política, religión y economía, están funcionando con
técnicas y pautas anticuadas que corresponden a la época de fundación del capitalismo y en todo su desarrollo, pero no para esta época. Esto ya está destruido ya, ¿verdad? Mire, hay un poema que yo cito mucho para estos casos, que es de un poeta del siglo XVII español, que es de aquí, bueno, no de aquí cerca, pero cerca de Sevilla, Rodrigo Caro, el poema de las ruinas de Itálica, y donde hay un verso que, comentando las ruinas de Itálica, la ciudad esa pequeña romana que quedan ruinas cerca de Sevilla, dice: las torres que desprecio al aire fueron, a su gran pesadumbre se rindieron. Lo que desploma civilizaciones, lo que las hunde, es precisamente su exacerbación del poderío, la exageración del poderío. Y ahora hemos exagerado el poderío del capitalismo. Hombre, por Dios. El desarrollo económico que estamos haciendo y que llaman sostenible es totalmente insostenible. Usted piensa que en el siglo XX la humanidad ha crecido, se ha triplicado. Y los ecologistas nos dicen ya que la Tierra no repone el consumo que se hace de productos de la Tierra. ¿Y esto, en vez de un cambio de sistema, un cambio de era, no podríamos convertir, pues no sé, convertir el capitalismo en algo más humano? ¿O capitalismo y humano es tan antagónico como inteligencia y militar? Sí, algo así, más o menos. Y además porque pasa una cosa, porque hay intereses contrapuestos y lo que conviene a unos perjudica a otros. Ahora están vendiéndose tierras en África y en América Latina para alimentar chinos. Pero todo eso en un mundo que no resuelve pacíficamente los conflictos. Yo comprendo que no son unas explicaciones, ¿verdad? Porque claro, lo que uno dice, no, pues hay que luchar. Sí, hay que luchar, es verdad, pero yo lucho por dentro. Mire usted, se dice en el desarrollo económico, no hay otra alternativa. Claro que hay otra alternativa. Hay una alternativa justa de distribución de bienes. Y hay otra alternativa, que es el desarrollo interior de cada uno. Que en vez de hacernos tener más, ser cada uno más. El perfeccionamiento humano, el perfeccionamiento de los hombres. Usted fíjese en la barbaridad que hay a lo largo de milenios, que a lo largo de milenios desde Grecia la humanidad ha progresado técnicamente de una manera fabulosa hasta el viaje a la luna y lo que usted quiera, pero en cambio seguimos matándonos unos a los otros en guerras y sin ser capaces de aprender a vivir tranquilamente juntos y sacar el partido razonable de este planeta y vivir tranquilamente. ¿Es eso civilización? Yo creo que no estamos civilizados todavía como colectividad. No tenemos el sentido de que tiene un rebaño de búfalos galopando por la pradera, que tienen solidaridad, que tienen conciencia de lo que son, que saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y viven en paz tranquilamente. Una sociedad de chimpancés en la selva africana es mucho más civilizada, viven mejor y más sensatamente. Que sigamos matándonos y que las religiones sigan hablando de amor al prójimo y después de eso descuartizándose los unos a los otros. ¿Pero usted cree que eso es civilización? Podríamos pensar en el desarrollo interior, en el desarrollo de ser más personas, más conscientes de lo que somos. Pero, pues no hay interés, pues nada, pues yo me vengo a mi rincón. Amijas. Y en cuanto me viene un señor como usted tan amable y que se molesta en eso y me pone un micrófono delante, pues despotrico. ¿Qué define una cultura, verdad? Sus valores fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se cree en la libertad humana o no se cree en la libertad? ¿Se cree en el amor o no se cree en el amor? ¿Se cree en la vida o no se cree en la vida? ¿Se cree en la solidaridad, en la fraternidad? ¿O se cree o no se cree? Actualmente, dígame usted, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el derecho internacional? Bueno, el derecho internacional está hecho polvo. Ya estaba mal en la justicia. Por ejemplo, estamos en la barbarie.
Hitler y Stalin eran gente bárbaros, era la barbarie, porque la barbarie es la destrucción de los valores, no es la falta de inteligencia. Los sistemas de quemar judíos de Hitler eran muy inteligentes, pero era la barbarie. Pero luego resulta que, por ejemplo, el ataque a Irak por Bush, contra lo dispuesto por el Consejo de Seguridad y contra todo, porque sí, para conseguir sus fines, tal, es barbarie. Por cierto, me parece que eso es lo que se llama un delito de lesa humanidad. No estoy muy seguro. Lesa humanidad. Y eso no prescribe. Cuidado. Y así con todo. Si todo esto que estamos viviendo fuese una novela, sí, y usted la pudiese narrar, ¿qué título le pondría? La nave de los locos. Es un título de medieval. En la época medieval había poemas sobre la nave de los locos. Y esto es o si no, una frase del duque de Aosta. El duque de Aosta, en el siglo XIX, fue el que luego fue elegido rey de España, Amadeo I, después de la revolución con rey Isabel II. ¿Se acuerda usted que tuvimos durante algún tiempo un rey, Amadeo I? El rey Amadeo I aceptó las condiciones y tal, pero llegó un momento, no sé si reinó un año o dos, no muy poco, que dimitió. Y se marchó diciendo que se marchaba porque esto es una gabbia de pazzi, es una jaula de locos. Que se marchaba de España porque esta era una jaula de locos. Pues también podía ser un buen título, La jaula de locos. Señor San Pedro, espero que nos volvamos a ver dentro de... Yo también lo espero. ¿50 años? Pero dése prisa, dése prisa, porque, en fin, las cosas corren. Pero, en fin, dentro de 50 años volvemos a hablar de esto y lo aclaramos. ¿Cuántos tiene usted ahora? 95 dentro de un mes. Pues nada, dentro de 50 años nos vemos tranquilamente. Pues eso digo. Si yo aguanto. Sí, claro. No, yo desde luego aguanto. Eso no me cabe duda. Porque dentro de poco me van a poner en conserva, así es que yo ya aguanto tranquilamente. No me preocupa nada.